¿Aún crees que las pirámides de Egipto las construyeron extraterrestres o esclavos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo vamos a hablar del arte del antiguo Egipto. La sociedad del antiguo Egipto fue una de las primeras civilizaciones de la historia y comenzó a desarrollarse alrededor del cuarto milenio antes de Cristo a lo largo del valle del río Nilo. Las primeras culturas que se establecieron en la ribera del río pertenecían al llamado Bajo Egipto y las que se quedaron alrededor del delta pertenecían al Alto Egipto. Hacia el año 3000 a.C. aproximadamente sabemos que se unieron ambos territorios. Esta unificación quedará reflejada en la llamada paleta de Narmer, una de las fuentes más importantes que tenemos para conocer esta etapa inicial del arte del antiguo Egipto. Se trata de una paleta votiva. Las paletas votivas eran piezas normalmente de pizarra o esquito que se utilizaban en las casas para preparar ungüentos y pigmentos con los que maquillarse, como por ejemplo el col para los ojos. Es una pieza muy importante porque nos habla del nacimiento de la civilización egipcia tal y como la conocemos, a través de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, gracias a Narmer, el primer faraón de la primera dinastía del antiguo Egipto. Tiene bajorrelieves por ambos lados. En el anverso vemos a Narmer, mucho más grande que el resto de personajes, portando la corona del Alto Egipto y golpeando con una maza a un enemigo abatido. También encontramos al dios Horus, símbolo del poder divino, sobre una planta de papiro que era común de la zona del Bajo Egipto ya que crecía en la ribera del río. Este personaje de aquí es un esclavo portando las sandalias del faraón, mientras que en el registro de abajo vemos a los enemigos abatidos en el suelo. Tanto en el anverso como en el reverso se aprecia en la parte superior a la diosa Bat, personificada en una vaca, y entre medias un serek, que era una representación de la fachada de un edificio, en este caso pues con la firma de Narmer. En el reverso destaca la imagen de dos animales fantásticos con sus cuellos entrelazados, además del faraón con la corona del Bajo Egipto, y rodeado de su séquito frente a una serie de prisioneros decapitados con sus cabezas en los pies. Abajo del todo vemos la personificación del faraón como un toro golpeando la muralla de una ciudad mientras el enemigo yace abatido en el suelo. Tras la unificación se creará una sociedad jerarquizada basada en 4 pilares, y en cuya cima ¿quién se encontrará? Pues el faraón, que es lo más, un líder político considerado un dios viviente y cuyo reinado se llamarán dinastías. Por debajo de él, pero a su lado, estarán una serie de grupos privilegiados como los nobles, los sacerdotes o los escribas. El resto de la sociedad estaba sometida a estos grupos. ¿Y quiénes eran? Pues los campesinos, los comerciantes y los artesanos, que conformaban el grosso de la población. Y ya por último, por debajo de todos ellos, en la pirámide de privilegios, se encontraban los esclavos. Para entender el arte del antiguo Egipto, podemos decir que de forma resumida, su historia se divide en 5 grandes bloques. En una primera fase tendríamos el Egipto protodinástico con la llamada dinastía Cero, donde encontramos la figura semilegendaria del llamado rey escorpión, quien gobernaba en el Alto Egipto y quien se cree que era el padre de Narmer, quien ya unificó los dos territorios, y también el periodo arcaico, que correspondería a las dinastías 1 y 2. Es en esta época donde encontramos la unificación del Alto y el Bajo Egipto y los primeros pasos de esta civilización. Después vendría el imperio antiguo menfita, llamado así por su capital, Menfis, y que corresponde a las dinastías desde la tercera a la sexta. Esta es la época de las grandes pirámides como las de Giza. Más adelante tenemos el Imperio Medio o Tebano, con la capital en Tebas, y que corresponde a las dinastías entre la 11ª y la 12ª. El último gran periodo del antiguo Egipto será el Imperio Nuevo, entre las dinastías 18ª a la 20ª, en donde destacan los templos del Valle de los Reyes. En último lugar tenemos la Baja Época, que corresponde a las dinastías entre la 26ª y la 31ª, que es aquí donde encontramos la época de Alejandro Magno. Después vendrían el Egipto Ptolemaico y por último el pagano romano. Para adentrarnos en el arte del antiguo Egipto hay solo que entender 2 aspectos principales de su cultura. Lo primero, la visión que tenían de la muerte y la resurrección, y de toda la cultura que crearon alrededor de esa creencia, que se verá reflejado en una enorme producción de arte funerario cuyo máximo exponente son las pirámides. Y lo segundo, la mitología egipcia y la visión que tenían del faraón como la encarnación de un dios en la tierra. De ahí que crearan grandes templos y multitud de esculturas tanto de los dioses como del faraón y su corte. Según las creencias del antiguo Egipto, las personas estamos hechas de 3 partes. El cuerpo, es decir, nuestra parte física y efímera, el alma, la energía que nos permite movernos, y el espíritu, que era un don dado por los dioses y que nos hacía inteligentes y superiores al resto de seres vivos. Uno moría cuando, por lo que fuera, estas 3 partes se separaban. El cuerpo se descomponía, el alma quedaba vagando por la tierra, y el espíritu se iba directo a ser juzgado por Osiris a ver qué tal se había portado. En este juicio era el dios Anubis el encargado de poner en una balanza, por un lado,
lado en un plato el corazón de la persona y por otro, en otro plato, la pluma de la diosa Mat. Seguramente sepáis que la diosa Mat es la diosa de la justicia y la verdad. Podían pasar tres cosas. Lo primero, que tu corazón pesase más que la pluma de Mat, en cuyo caso tu corazón iba a ser devorado por un ser mitológico que se encargaba de comerse los corazones impuros de la gente. Que tu corazón y la pluma de Mat pesasen lo mismo. En ese caso te ibas directo a servir al dios de los muertos en el mundo subterráneo. Y por último, si había sido bueno, que en ese caso tu corazón pesaría mucho menos que la pluma de Mat, el espíritu podía volver a la tierra a buscar su alma y meterse juntos en el cuerpo para resucitar y ya irse directos a la vida eterna. Por eso los ajuares fúnebres iban cargados de 1000 objetos, porque se suponía que eran todos los bienes que ibas a necesitar en tu vida inmortal. El tema del peso de las almas o psicostasis es algo que también veremos en otras culturas de la antigüedad. Anubis en Egipto, Hermes en la antigua Grecia y San Miguel en el cristianismo. Para poder ser inmortal, el cuerpo debía de conservarse en perfectas condiciones. No te vas a ir a la vida eterna hecho un Cristo. Por eso surge la cultura de la momificación y la idea de crear un espacio funerario donde guardar todas las pertenencias del difunto y que así pudiese llevárselas con él tras resucitar. Como creían en una segunda vida inmortal, se practicaba un constante culto a la muerte. Digamos que era algo que les obsesionaba tanto que les llevó a construir grandes obras de ingeniería como las pirámides de Giza. Como se aspiraba a la inmortalidad, pues se buscaba que esos templos fuesen duraderos en el tiempo. Para ello usaban materiales resistentes y de gran calidad como el granito o la piedra caliza, que tallaban de forma regular y que daba a las construcciones y a las esculturas una imagen compacta y fuerte. La pintura también estaba muy relacionada con el mundo funerario y del más allá. La característica principal que hace reconocible cualquier pintura del antiguo Egipto es el sistema de representación que reflejaba a los personajes con el tronco de forma frontal y la cabeza y los pies de perfil. Por lo general, estas pinturas nos hablan de la vida del fallecido, por lo que son una fuente de información muy importante para conocer cómo era la vida del antiguo Egipto. Como hemos visto, la figura del faraón era la personificación de la soberanía de Egipto, pero también la de Dios en la tierra. Por eso encontraremos una producción enorme de estatuas y efigies del faraón a las que se veneraba con devoción y respeto. La tipología de la representación del faraón irá cambiando con el tiempo y evolucionará a lo largo de los diferentes imperios. En el imperio antiguo será muy característica la representación del faraón como rey trono, una escultura en la que se tallaba en el mismo bloque tanto al faraón como el trono, simbolizando esa unión inseparable entre el rey y su soberanía. También veremos ejemplos del faraón junto a su esposa en pareja o también en tríada junto a otras divinidades. En el Imperio Medio se le otorga aún más poder a la iconografía del faraón, ya que se intentaba reafirmar su autoridad frente a la debilitada imagen que tenía en ese momento. En el Imperio Nuevo, las estatuas del faraón cobran una estética mucho más elegante y refinada. Las figuras se alargan y los ademanes se flexibilizan, surgiendo así tres nuevas iconografías. La estatua cubo, con jeroglíficos de alabanza al monarca, el faraón como jefe supremo del ejército, llevando la vestimenta de combate. Otra tipología sería la del monarca oferente, arrodillado con dos recipientes, ofrendando a los dioses de las dos tierras, ya que como el resto de personas también rinde culto a la divinidad. En el Imperio Nuevo encontraremos una escultura excepcional realizada bajo el reinado de Amenofis IV, quien a nivel político fue un poco revolucionario y se llamó a sí mismo Akenatón o adorador del sol. Durante su reinado, los recientemente creados talleres en Amarna se ocuparon sobre todo de crear retratos naturalistas y realistas, algo inusual hasta la época. Con todo este culto a los muertos es normal que surgiera una enorme producción también de arquitectura funeraria, cuyo máximo exponente son las pirámides que servían para enterrar al faraón, a su familia y a algunos nobles, aunque también encontraremos otras tipologías. La mastaba es una tipología propia del Imperio Antiguo y fue el primer prototipo de gran tumba. En el interior se encontraba una capilla funeraria dedicada al difunto y el serdab, una pequeña cámara donde, atención, se ubicaba un doble del fallecido. Era una escultura a tamaño natural del muerto que servía como apoyo del alma hasta que el espíritu descendiese para unirse con ella. Como veis, estaba todo pensadísimo al milímetro. Más abajo se encontraba una cámara funeraria subterránea donde se depositaba el sarcófago y el ajuar del difunto. Otra tipología es la pirámide escalonada, que es una superposición de mastabas y que surge a partir de la tercera dinastía. Por ejemplo, la pirámide escalonada más famosa es la del faraón Zoser, que está formada por 6 mastabas superpuestas y alcanza los 60 metros de altura. La pirámide clásica, la pirámide como la conocemos, llega a partir de la cuarta dinastía. Es el enterramiento habitual de los faraones del Imperio Antiguo, como podemos ver en las grandes pirámides del Valle de Giza, para los faraones Kefren, Keops y Micerino. Los arquitectos concibieron las pirámides como estructuras monumentales que insinuaban
continuaban la ascensión desde la tierra al firmamento, el cual señalaban con sus apuntados vértices, algo que también se hizo en el arte gótico con estas agujas tan increíbles. Como vemos, es común que el ser humano haya buscado acercarse a Dios a través del arte. Pero ¿cómo se construyeron las pirámides? Pues no tiene más explicación que gracias al ingenio del ser humano y a la fuerza, creando un sistema de trineos, cuerdas y madera que podían mover toneladas y toneladas de piedra. Vamos a analizar brevemente varios aspectos curiosos sobre la construcción de la Gran Pirámide, la pirámide del faraón Keops, que es la pirámide más grande conocida, para que entendáis el nivel de perfección que alcanzó la arquitectura y la ingeniería egipcias. En el centro se encontraba la cámara funeraria del rey, sobre el que los egiptólogos encontraron un triángulo de descarga, sobre espacios de refuerzo para que no se hundiera el techo con el peso y aplastase la momia del faraón. Tú imagínate que llega a pasar eso, que por cierto nunca se encontró, posiblemente robada por saqueadores de tumbas. Y eso a que una vez terminado el entierro se tapiaban y se sellaba todo muy bien para que nadie pudiera entrar. Lo cierto es que las pirámides no las construyeron ni extraterrestres ni esclavos, sino campesinos, artesanos y otro tipo de mano de obra cualificada que vivía en una ciudad creada cerca de la construcción de la pirámide. No solo se les alimentaba bien, ya que se han encontrado multitud de panaderías y moldes industriales en esa ciudad, por lo que se sabe que fabricaban comida en grandes cantidades, sino que además se les pagaba un salario. Igualmente, en los papiros de Wadi el-Har, los papiros más antiguos encontrados hasta la fecha, nos hablan de la construcción de la pirámide de Keops y de todo el sistema administrativo que se creó alrededor dentro de un momento de prosperidad económica en el imperio. Seneferu, el padre de Keops, fue el faraón que más pirámides mandó construir: la pirámide de Meidún, la pirámide acodada y la pirámide roja. Y como dato curioso, se cree que la pirámide de Meidún es la primera pirámide de caras lisas mandada a construir. La pirámide acodada, aquí donde la veis, fue fundamental para encontrar soluciones que funcionasen en la búsqueda de la construcción de una pirámide de caras lisas. Y gracias a esta pirámide acodada se alcanzó el conocimiento necesario para poder construir después la Gran Pirámide, la pirámide del faraón Keops. A los pies de la Gran Pirámide se encontró enterrado en un foso un barco que actualmente está reconstruido en un museo y que es curioso porque se encontró desmontado, ya que este tipo de embarcaciones no se ensamblaban con clavos, sino con cuerdas. Y os preguntaréis, ¿por qué no lo hacían con clavos, que es un sistema mucho más resistente que las cuerdas? Porque muy inteligentemente ellos pensaron en un sistema de cuerdas que les permitía montar y desmontar los barcos para poder moverlos por tierra y así poder transportarlos a donde quisieran. Para la construcción de la pirámide de Keops se usaron 3 tipos diferentes de piedra, traída desde diferentes puntos del imperio egipcio. Entre ellas, piedra blanca caliza para el recubrimiento de la pirámide, que aunque ahora la veamos así a la pobre, en origen no tenía nada que ver. Imaginadla toda recubierta de piedra blanca, lo que haría que el sol se reflejase en ella, ya que el faraón es hijo de Ra, el dios sol, y es gracias al sol que todo el ciclo de la vida fluye. Las grandes pirámides se complementaban con templos en su base. Por eso, cerca de la pirámide de Kefren tenemos la famosísima Esfinge de Giza, de 20 metros de altura y tallada en piedra caliza. Tiene cuerpo de león y cabeza humana y es un templo dedicado, como no, al sol naciente. Otro tipo de tumba, además de la pirámide, sería el hipogeo, que comenzó a utilizarse a partir del Imperio Medio. Y era una construcción excavada cuyo interior estaba formado por corredores y pasillos hacia una capilla funeraria, el serdab, que ya hemos visto, y la cámara sepulcral. Los templos más característicos y espectaculares se levantaron durante el Imperio Nuevo. Surgieron entonces 2 modelos de templo, el de los grandes templos y el de los espeos. Los grandes templos, consagrados a diferentes divinidades, fueron construidos en el llamado Valle de los Reyes y también en los grandes desiertos de Egipto, donde cubrían extensiones que podían alcanzar kilómetros de longitud. Estaban realizados con sillares de piedra y sus cubiertas eran arquitrabadas. Y el elemento esencial sustentante fue la columna, que copiaba las formas vegetales de las orillas del Nilo. Los espeos eran templos construidos en recuerdo de los faraones difuntos y dedicados a ese culto solo tuvieron carácter funerario y no sirvieron como enterramiento. Se excavaron en los acantilados de Egipto con una fachada directamente esculpida en la roca y un interior, profundizando en sentido horizontal dentro de los acantilados a base de 3 salas decrecientes en altura, tamaño e iluminación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado, déjame en comentarios qué te ha parecido este vídeo. Si has estado en Egipto, a mí me encantaría ir, es un viaje que tengo pendiente. Sabes que puedes seguir mi día a día en Instagram y, como he comentado en otros vídeos, he creado en Patreon una comunidad donde puedes apoyar mi contenido y recibir ventajas exclusivas. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!